Amén, hermano. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 49 al 54. Leámoslo como dice el texto sagrado. Y metiendo David su mano a la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. ¿Verdad? Leamos del 48, mejor, hermano, verso 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir, ¿verdad?, para ir en el encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, verso 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Versos 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Ecrón. Ecrón era una de las 5 ciudades de los filisteos. Y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Verso 53. Y volvieron los hijos de Israel a venir contra los filisteos, tras los filisteos, y saquearon su campamento. Verso 5:4. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Amén. David derrota al filisteo. David derrotó al filisteo. Hermanos, aquí estamos viendo una batalla, una lucha que se llevó a cabo hace miles de años, pero que nos deja, hermanos, una gran enseñanza, ¿verdad? Una gran moraleja espiritual, hermano. Primero, el joven David, pues, tuvo que ser ungido. ¿Se acuerda que Jehová el Señor le dio instrucción al profeta Samuel para que fuera a ungir a Belén a uno de los hijos de Isaí? Dice la escritura, allí en el primer libro de capítulo 16, primer libro de Samuel, el capítulo que antecede que hemos leído, dice, hermanos, de que Isaí tenía 8 hijos. Probablemente 4 de ellos estaban en el servicio militar. Pero resulta que cuando va el profeta Samuel a la casa de Isaí para ungir al que Dios le había direccionado, instruido, Isaí presenta a 7 de sus hijos, de los que andaban en las filas en el ejército gubernamental del rey Saúl. Los muchachos estaban en las filas de la Fuerza Armada israelí en ese tiempo. Pues resulta de que Isaí presenta a sus 7 hijos mayores. La Biblia solo menciona como a 3 o 4. A los otros no menciona su nombre. Pero eran como 7, como con David eran 8. Pero resulta, hermanos, de que
que el papá de Isaí no lo tomó en cuenta. No lo tomó en cuenta porque no lo presenta en la reunión. No lo presenta en la reunión, sino que hace caso omiso como que el hijo no existía. Y se lo presentó a los mayores, que eran parte del ejército. Entonces, el primero que sale, Eliab, ¿no? Dijo, el papá Isaí lo presenta, aquí está Eliab. Y lo ve el profeta, va, ¿no? Dice el Señor que no es este. Sama, pues, sale Sama, corpulento. No, tampoco es este. El otro, Abinadab, tampoco es este. Bueno, se presentan como los 7. Ninguno. Y le hace la pregunta el profeta Samuel. Y estos son todos tus hijos. No, dice, allá está el menor cuidando una oveja. Pues mándalo a traer porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Entonces, van a traer al pastorcillo David, que andaba cuidando sus ovejitas ahí. Pues pocas ovejas, como le dijo el hermano más adelante, porque el hermano de Eliab y Sama se ponen celosos después. Entonces le van a traer, entra el joven David, y el Señor le dice, este es, únelo, porque este es, y lo une. Ya todo esto, el joven hermano, el joven pastorcillo, estaba acostumbrado a enfrentarse a osos, a enfrentarse a leones. Antes que David enfrentara al gigante Goliat, ya había enfrentado osos y leones y tenía una escuela, ¿verdad?, de enfrentar a los osos, porque un oso a veces le llevaba una ovejita y él se iba detrás del oso y se la quitaba y peleaba con los osos, con los leones. Alguien puede decir espiritualmente que el oso es la carne y que el león es el mundo y que un montón de cosas que espiritualizan ahí, hermano. Pero el punto es, hermano, que el joven pastorcillo, el joven David, era un tipo guerrero, hermano. Y no estaba adulto, estaba como de 15 años. 15 años de edad. De 15 años enfrentaba a un león. ¿Cree que no era serio, hermano? No le tenía miedo a los leones, ni a los osos. Y aproximadamente tenía como 15 años. Tenía experiencia ya, ¿no? Entonces lo mandan a traer y lo unge. Ese era el ungido, que iba a ser rey a futuro. No que iba a ser rey inmediatamente. El rey de turno era Saúl, ¿verdad? Pero a futuro este muchacho iba a ser rey de Israel, ¿verdad? No es que las cosas que lo ungieron, no fue así de la noche a la mañana. Fue un proceso de años para que llegara a ser rey. Y pasó muchas pruebas, muchos problemas. Entonces, los israelitas, o israelíes, mejor dicho, del Antiguo Testamento, de esta época, tenían unos enemigos, los filisteos. Los filisteos tenían 5 ciudades, que llaman la Pentápolis Filistea, 5 ciudades filisteas: Ecrón, Gaza, Ascalón y Asdod. Gad, Ecrón, Gaza, Ascalón y Ecrón. Asdod, No, 5, hay que aprenderlas de memoria. La famosa Pentápolis Filistea. Resulta, hermanos, que de una de las ciudades esas salió un enorme gorilón, una enorme bestia. Una bestia, hermano,
que más o menos medía aproximadamente unos 3 metros de altura. Ese se llamaba Goliat, Goliat de Gat. Era originario de Gat, de una de las Pentápolis. Y ese hermano era un paladín, era un defensor, era un guerrero, un vasto guerrero, un hombre con una enorme experiencia en guerra, en batalla, de tal forma que las 5 ciudades, ¿ya? Las cinco ciudades, los habitantes filisteos de esas ciudades, ponían la mirada en ese hombre, en Goliat, el gigantón de Gat. Ese hombre, hermano, cuando llegó, hermano, 40 veces a amedrentar, a vociferarlo a los israelitas, que sacaran los israelitas un valiente, un paladín, alguien que se enfrentara con él. Y llegó unos 40 días el hombre. Llegaba en la mañana, pero también llegaba en la tarde. 40 por 2, llegó 80 veces a desafiarlos, a retarlos, que le pusieran ahí un paladín, que lo enfrentara a él. Hermanos, cuando aquel hombre llegaba a lo que los dividía era el valle de Ela, dice ahí. Estamos una cima acá y otra cima, pero el valle los dividía. Cuando llegaba ese hombre, hermano, a vociferarle, a gritarles, que pusieran un paladín de los hebreos, de los israelitas, que lo enfrentara a él, porque el desafío era que si lo derrotaban, ellos iban a ser sus esclavos. Pero si los filisteos derrotaban a los israelitas iban a ser los esclavos de ellos. Entonces era un desafío, un gran reto, ¿no? Entonces cuando el tipo hablaba, mano, y hablaba con arrogancia, con Goliat, el gigantón. Los soldados de Israel se atemorizaban, hermano. Entraban en pánico, entraban en miedo, en terror, porque el Gorilón los desafiaba. Hasta el mismo rey Saúl, que era el líder, digamos, el líder entre comillas, que era el obligado a ir a pelear con el Gorilón, con Goliat. Hasta ese le tenía miedo, hermano. Hasta el rey estaba acobardado. Pero en una de esas, hermano, el papá Isaí le mandó a dejar una ración de comidas a los 3 hermanos, a Abinadab, a Sama y a Eliab. Mandó a David a darle comida. En una de esas que David vio, llegó David a dejarle la ración de comida, como los hermanos estaban enlistados en las filas militares. En una de esas llegó el gigantón y habló. Y oiga, y David dijo, ¿quién es? Llegó, hermano, por mera casualidad. Eso no fue que como que el papá ya sabía, o que David ya sabía. No, eso fue, hermano, por pura casualidad, que él escuchó al gigantón desafiar al ejército de Israel. Y lo escuchó David. Y dijo David, ¿quién es ese filisteo incircunciso que blasfema contra Dios y despotrica contra el ejército de Israel? ¿Quién es? Le dijeron que era Goliat de Gat. Pedro le dijo, ¿y qué le darán al hombre que derrote a ese incircunciso? El rey le ha prometido darle la hija en casamiento, le ha prometido, que es mentiroso, no cumplió, ha prometido colmarlo de riquezas, llenarlo de riquezas, y 3, ha prometido eximirlo de tributos, de impuestos a su familia. Tal le dijo David, yo efecto de reto. Y cuando el hermano mayor le escuchó hablar, y vos que estás viendo aquí, le dijo, ¿por qué no te vas a cuidar tus pocas ovejas? ¿Qué no sé qué? Es malo eso, que el hermano mayor quiera
No, eso no es correcto, hermano. Cada quien tiene su visión, cada quien tiene su proyección, su planeación, sus ideas, su proyecto, y es de respetar. ¿Vea? No porque el hermano... Entonces el hermano no creía en él, pero David sí creía en él. Eso es muy importante, hermano. No importa que un familiar, no importa que un amigo o vecino o quien sea, no crea en usted, lo importante es que usted crea en usted. Eso es lo más importante. Crea en su talento, en su habilidad, en su proyección, en su emprendedurismo, en su idea. Eso, lo que piense de lo otro no importa, hermano. No importa que sea su familia también. Entonces, el hermano le dijo, ¿qué haces aquí? Andate, le dijo, que vos nunca has peleado. No, le dijo, esto es mero hablar tuyo, le dijo David. No, que él era militar, ¿va? Y él era pastor de ovejas. Pero, ¿sabe qué, hermano? David creía en Dios y tenía confianza en él mismo también. Tenía doble convicción. Tenía convicción en Dios y tenía convicción en él también. David, le estoy hablando del joven pastor. 15 años. Entonces, él se ofreció para ir a enfrentar a Goliat, porque nadie se ofrecía, hermano. Y si nadie se ofrecía, ¿y qué vamos a hacer? Nadie se ofrecía. El rey no... Ese es otro punto. Vamos a otro punto. Los familiares de él no creían en él. El pueblo no creía en él. Y el rey Saúl tampoco creía en él. O sea que nadie creía en él. Pero David sí creía en Dios y creía en él mismo. Es que mire, hermano, no importa que nadie crea en usted. Si usted se pone a pensar de que fulano no cree en mí, que fulano no cree en mí, y hijo de puya, bueno, entonces no vamos a hacer nada. Usted tiene que creer en Dios y creer en usted mismo. Porque en David, para el proyecto de ir a enfrentar a Goliat, nadie creía en él. Nadie. Ni su familia, ni el pueblo, ni el rey, no creía en él. No creían que él podía derrotarlo. Estaba contra todo pronóstico. Dijo David, pero yo sí creo en un Dios grande. Yo sí creo en mí mismo. Yo he derrotado leones, he derrotado osos. Y así como he derrotado osos y leones, así también voy a derrotar a este filisteo incircunciso. Ya se tenía confianza, hermano. Sí. Tenía fe, convicción, confianza, esa motivación, ese espíritu interno estaba fortalecido, estaba agrandado, hermano. Y se tuvo confianza. Así como he derrotado a los leones y osos, así también voy a derrotar a ese filisteo incircunciso. Porque tenía esa escuela, pues. Tenía esa experiencia con ustedes, vivencial. Y hermano, el rey Saúl le quiso poner la armadura de Elba. Y se la puso. Hijo, le dijo, te voy a poner mi armadura, le dijo, la armadura del rey. Resulta que el rey Saúl dice que era un baboso esbelto, alto, y el cipote era un cipote. Y le pone la armadura. Y David ni podía caminar con la armadura. No, le dijo, yo me quito esto, le dijo, yo nunca he andado con esto, le dijo. La moraleja ahí es, ¿cuál es la moraleja ahí, hermano? La enseñanza espiritual. No me ponga la armadura del hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Póngase la armadura de Dios, que esa sí le dará la victoria. Pero si usted confía en el hombre, lo va a llevar al fracaso, ¿verdad? Entonces no le digo, yo tengo mi estrategia de combate. Agarro unas 5 piedras
y agarro mi onda, ¡pum!, y me voy a la línea de batalla a enfrentar a Goliat. Entonces cuando agarró las 5 piedras, pero eran 5 piedras, no piedrecitas, hermano. Piedras eran como equivalente a unas naranjas de grandes, ¿sí? ¿Ve? Eran unas piedras como el tamaño de una naranja. Y la onda, él agarraba la onda y la giraba. Esa piedra podía llegar aproximadamente entre 34 a 35 metros de distancia. Resulta que el Goliat quería una lucha cuerpo a cuerpo con David. Él quería que David se agarrara a espadachín con él o a lanza con lanza. Goliat lo quería llevar al terreno de él. Pero David tenía su propia estrategia. David pelea en el terreno de él, con estrategias de él. ¿Y cuál era la estrategia de él? La onda y las piedras. La estrategia de Goliat era la lanza, la espada y la jabalina. Resulta que el tipo era un gorilón a la par de él, va. Y dice que Goliat llevaba un escudero. Algunos dicen que era un poco miope, que no podía ver, por eso llevaba un escudero, que iba con el escudo, iba con la lanza. Y le decía a David que se acercara, ¿va? Pero David no cayó en ese terreno. No cayó en la estrategia de él, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver en el verso 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, delante de Goliat, porque traía un escudero. El escudero andaba la lanza, solo le pasaba las lanzas para él solo tirarla. Es lógico que este gorilón Goliat era una de vasta experiencia, hermano. Era un tipo, oiga muy bien, era un tipo que le tiraba la lanza, pero que se la pegaba. O sea, no fallaba, pues. Tenía una vasta experiencia con la lanza. Ese tipo le tiraba una lanza y lo incrustaba, hermano, lo mataba. Y andaba ese escudero porque no podía ver bien, según los científicos. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, era un jovencito, y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? El palo era el cayado que andaba, cayado pastoral. Y maldijo a David por sus dioses, ¿verdad? Por los dioses filisteos, por Dagón, dios filisteo, y los otros dioses, ¿verdad? Y dijo luego el filisteo a David: óigame, ven a mí, o sea, que él quería que se acercara a él, que David peleara en el terreno de él, bajo la estrategia de Goliat. Y David no hizo eso, no cayó en esa estrategia, en la trampa, ¿verdad? Entonces le dijo: ven a mí y yo te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo, le digo. O sea, que le dijo que le iba a matar. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, 3 cosas: espada, lanza y jabalina. Sí, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado o has desafiado. Ahí está el punto. Que el joven pastor Rocío, iba en la confianza de su Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Verdad? Jehová dice: oigan cómo le dice, y ya le va ganando la batalla psicológica. Porque una batalla psicológica ahí, una guerra psicológica. Jehová te entregará hoy en mi mano, le dice el muchachito.
Y yo te venceré, le dije. Oiga, ¿cómo le dijo? Y yo te venceré, le dije. Y te cortaré la cabeza. Oiga, ¿cómo le dijo? Ahí lo estaba ya tumbando, hermano. El muchachito de 15 años, a la enorme bestia, Goliat, lo estaba salvequeando, hermano. ¿Ah? La bestia hablando, vociferando, y el chiquitín, el cipote, también lo estaba apretando también, hermano. ¿Ah? Guerra psicológica. Ah, me vas a matar, pero yo te voy a matar, fíjate. No me amedrenté porque yo también te voy a matar, te voy a arrancar la cabeza. Y lo estaba salvequeando, guerra de palabras. Entonces, no se dejó el cipote. Entonces le dice a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y habrá ya, toda esta congregación. Le dice. Ya. Entonces, ya aquí en el capítulo... En el capítulo que hemos leído, como base bíblica. Verso 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y le tiró con la onda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en su frente y cayó sobre su rostro en tierra. Él le tiró unas lanzas, hermano. Él le tiró a matar. Goliat. El escudero le dio las lanzas. Le debe haber tirado varias lanzas, pero el muchacho habilidoso las evadió. Llegó el momento que David agarra una piedra y la gira con la onda y se la deja ir, hermano. Goliat tenía un punto débil. La frente era su talón de Aquiles, no era el calcañar de su pie, como la leyenda de Aquiles, el griego. Dice que la mamá de Aquiles lo lleva a un río fantástico, para que las aguas del río protejan en la batalla a Aquiles. Resulta que el talón, las aguas no lo mojaron, por decirlo así. Entonces, el Aquiles era un gran gladiador, un gran guerrero. Pero hubo uno que le dijo, mira, tirarle una flecha en el talón, le dijo. Porque la mamá cuando lo llevó arriba ahí no se mojó, quedó al descubierto. Su punto débil es su talón, le dijo. Tirarle una flecha en el talón y lo vas a matarle. Ahorita que en una batalla aquí le tiran una flecha en el talón y lo matan. Al guerrero de la mitología griega. El chaval le tira la flecha y matan a Aquiles. Ella viene, era su punto débil. Y ahí viene la frase, el talón de Aquiles. Resulta que el talón de Aquiles de Goliat, el filisteo, era su frente. Porque todo lo demás lo andaba cubierto con cota de malla, su armadura. Entonces David vio que tenía la frente descubierta y le apunta directamente a la frente. Y le hace, gira la onda con la piedra, gira, hermano, y se la deja ir. Directamente, hermano, a la frente. Ahí estaba su talón de Aquiles. La frente estaba descubierta. Ahí tenía que pegarle. Y le dio un tiro, hermano, de muerte, certero. Dije que la piedra le quedó incrustada en la frente. Óigame bien, la piedra quedó incrustada. Y esa piedra podía llegar hasta 34 o 35 metros de distancia. Imagínense. Y que lo habrá agarrado entre unos 5 a 10 metros. No, hombre, a esa piedra le faltaba recorrer más distancia.
Vaya, que lo haya agarrado de 10 metros, vaya. Pues supongamos que lo agarró dentro de 10 metros. O supongamos que lo agarró de 5 metros. Esa piedra le faltaba recorrer distancia aproximadamente 30 metros más. ¿Cree que no iba con potencia? Sí, iba con potencia, hermano. De tal forma que los científicos dicen que esa piedra que le tiró David a Goliat era equivalente a una bala de 45 milímetros. Una pistola de 45 milímetros. Equivalente a eso. No, hermano, le pegó y el filisteo dice que cayó en tierra con su frente, ¿verdad? Hermano, el paladín filisteo cayó, pues, colapsó, pues, ¿verdad? Cayó colapsado, hermano. La bestia aquella cayó, pa. Cuando los filisteos vieron a su paladín, que había sido derrotado en el campo de batalla, ellos se dan a la fuga. ¿Por qué? Que ellos tenían su confianza en el paladín. Tenían su confianza en ese hombre, en ese guerrero, en ese paladín, ¿verdad? De tal forma que cuando cae derrotado, el pueblo filisteo sale en guinda, hermano, salió huyendo. Cayó su paladín, hermano. Y es derrotado, son derrotados por eso. Hermano, contra todo pronóstico, el papá no creía en David, no lo había mandado a llamar en el ungimiento, el profeta. No lo tomó en cuenta el papá. No lo tomaron en cuenta sus hermanos. El pueblo no creía en David. El rey Saúl no creía en David. Nadie creía en David, hermano. David creía, hay la diferencia, va. David creía en su Dios y creía en él mismo. Basta con eso, hermano. Basta que usted crea en Dios y crea en usted mismo. Que Perico de los Palotes no crea en usted, déjelo, hermano. Déjelo. Que su familia no cree en usted, déjelo. Que la gente no crea en usted, déjelo, hermano. Que alguien no cree en usted, déjelo. Crea usted en Dios y crea en usted mismo. En sus capacidades, en sus habilidades, en su talento, en sus actitudes. Actitudes con P, no con C, con P. Actitudes, en sus destrezas. Crea en usted mismo, hermano. No importa que nadie no crea. Y David, hermano, no se resintió. Porque Isaí presenta a los primeros 7 hijos como potenciales ungidos. No toma en cuenta a David, el papá no lo toma en cuenta, hermano. Bien, David hubiera resentido con el papá. ¿Cómo que este maestro no me tomó en cuenta a la hora de la unción? El profeta viene a ungir y este maestro no me toma en cuenta a mí, hombre. No. ¿Ah? No pudo haberse resentido. Sama y Eliab, los mayores, menospreciándolo, no pudo haberse resentido con esos valores suyos. ¿Cómo no? ¿Pero sabe qué? David no les puso atención a ellos, hermano. David no les puso atención, no perdió el tiempo en ellos. David se enfocó en su Dios y se enfocó en su capacidad, hermano. Y eso es lo importante. Por eso, contra todo pronóstico, derrotó al gigante Goliat. Y ojo, David nunca le llamó gigante a Goliat.
David nunca se refirió a Goliat como gigante. Se refirió como filisteo e incircunciso. ¿Oh? El ejército de Israel lo veían como gigante. El rey Saúl lo veía como gigante. La familia de él lo veían como un gigante a Goliat. Ojo, pero David no lo veía como un gigante. David lo veía a alguien como un filisteo incircunciso, derrotable. Ustedes lo ven como gigante. No, hombre, yo lo veo como un filisteo incircunciso, derrotable, factible, realizable de derrotar. Es que era otro enfoque, hermano. ¿Ah? ¿Se atemorizó David cuando vio las voces de Goliat? No, no se atemorizó. Aquellos días se atemorizaron, fue el problema de ellos. No, David no. Esa es la diferencia que alguien que esté ungido y alguien que no tenga la unción de Dios, hermano. Que alguien que tenga la unción de Dios no tiene miedo a nadie, a nada ni a nadie. El ungido de Dios no le tiene miedo a nada ni a nadie. Aunque aquellos tienen que ir al suicidio. Porque los demás pensaron, este va al suicidio totalmente, a enfrentarse a esa mole humana, a la bestia. Este va camino al degolladero, al matadero. No, hermano. No fue así. Sobradas son la historia que las sabemos, va. El que derrotó a Goliat fue David. Él lo derrotó psicológicamente y lo derrotó en el campo de batalla, hermano. ¿Verdad? Hay tres palabras. Guerra de palabras. Guerra psicológica y guerra de palabras. Está uno, la palabra de Dios. Dos, la palabra suya. Y tres, la palabra del diablo o la voz del diablo. Usted ponga atención a la palabra de Dios. Y ponga la atención a la palabra suya. Nunca ponga la atención a la voz del diablo. A esa voz negativa, a esa no le ponga atención, hermano. Póngale atención a la palabra de Dios y a su palabra, a lo que usted cree. Amén. Gloria a Dios. Demos un fuerte aplauso al Señor, hermano.